Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ilustrativo el que sean ustedes los que formulen preguntas y yo les castigaré a ellos obligándoles a contestar. Así que sin más, yo creo que el primero de ustedes que tenga alguna pregunta, pues arrancamos ya. No te vayas, Miguel, te conozco. Yo creo que la pregunta de los espíritus te lo tiene que contestar John, pero yo te contesto la parte que has dicho de la vulnerabilidad, el hecho de que en Haití guarden los espíritus no es en tarros de cristal, sino de barro. Yo creo que es más que algo cierto, es una creencia para poder conseguir hacer los zombies. No conté ayer historias de zombies, pero sabéis que a través de un polvo que les echan, un polvo que soplan en la cara, no pienses mal, Lorenzo. De hecho, yo estuve a punto de vivirlo. Y
la verdad que fue uno de los peores trances. Que hacerme, como espero volver alguna vez más, las preparan, las apuntan, que no se les olviden y me las hacen antes de empezar la conferencia. Muchas gracias a todos ustedes. Y sobre todo, gracias. Sobre todo, lean y lean libros actualizados sobre esta fenomenología y sientan y sentirán, quiero decir, la alegría de vivir. Muchas gracias y hasta otra. Con exposiciones en lugar de con respuestas se nos va la hora y nos quedamos con 2 respuestas nada más. Yo os pediría, por favor, brevedad. Rafael, aquí el que modera soy yo. Ya, pero permíteme que el que lee las encuestas soy yo y la otra vez me pusieron verde porque no le tiempo a preguntar. ¿Dónde voy? Fernando, yo quería también, quizás es que aquí el maestro de los documentales gráficos, sonoros y demás, pues es don Fernando. Y ¿tú qué opinas? ¿Por qué razón se le puede poner música del misterio para presentar algo del misterio? Bueno, es una de las formas de llamar la atención, es una de las formas de crear un ambiente. Que todo eso, pero vamos, yo creo que sí, que tiene usted razón, por lo menos en buena medida. De todas maneras, imaginaros, por ejemplo, una película del Antiguo Egipto con música de los Rolling Stones. ¿Entraríais en situación? Sí. ¿Que sí entraríais en situación? No. El tiempo se nos ha echado encima como siempre, pero antes Juana Marín iba a hacer una puntualización sobre la reencarnación, ¿no? Solamente quería decir que mi experiencia en la lectura de manos y la de, tantas personas como las leemos, vemos que la reencarnación es uno de las situaciones más lógicas en las que se desemboca después de esta vida. Pero que en otros casos Que hay multitudes de cuestiones que quedan en el aire. Bueno, estamos hablando de creencias, estamos hablando de planteamientos que muchas veces tienen más que ver con lo filosófico y con lo dogmático que con otra cosa, pero todas ellas están expresando lo que parece ser una realidad, iba a decir incuestionable, cuestionable para el que quiera cuestionarla, para el que ha dedicado suficiente tiempo y atención y tiene la necesaria información, yo creo que sí es incuestionable. Pero dejando al margen lo afectivo, ese compromiso que tenemos nosotros como personas que vamos obviamente a fallecer, insisto que yo no lo tengo claro todavía, es que la reencarnación desde un punto de vista racional parece ser la pieza clave que permite que todas las demás ajusten. Probablemente esto es desde nuestro nivel consciente y desde esta vida limitada en la que nuestra conciencia, pues, bueno, es de andar por casa, a lo mejor desde otro plano se entienden las cosas de otra manera, pero estamos en este plano y nuestra obligación es plantearnos las cosas desde aquí. Y yo siempre lo digo, bueno, estamos en EGB, pues vamos a aprobar este curso como Dios manda, con rendimiento y aprovechamiento, y no quiero quitármelo de encima para pasar a la universidad. Ya habrá tiempo. Yo soy de los que confío en la reencarnación, porque si no me voy a hacer un lío, no me van a seguir sin encajar las piezas. Decía antes que el tiempo se ha echado encima. Rafa no se atreve a decir nada después de haberle dicho yo que modero, pero me lo ha dicho por señas. Y solamente lo que quería expresarles, yo creo que sin duda alguna en nombre de todos los que estamos aquí, es nuestro profundo agradecimiento no solo a su presencia, sino a la actitud de ustedes. Se ha generado un ambiente en el que nos hemos sentido francamente a gusto y ha sido objeto de comentario entre nosotros. Insisto en que mucho de ello, por no decir casi todo, se lo debemos a Rafael y que bueno, pues que dentro de 2 años estaremos aquí si es que no nos prohíben entrar, pero vamos, yo creo que a partir de mañana ya empezamos a preparar las siguientes jornadas. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Porque este homenaje, a pesar de ser un homenaje también al doctor Fernando Jiménez del Oso, también es un homenaje al doctor Enrique Vila y a Sinesio Darnell, que estuvieron aquí con nosotros en esos primeros congresos. Ángeles, la esposa del doctor Vila, iba a estar aquí, y antes de ayer o hace 3 días me llamó que era imposible, por un asunto personal no pudo estar. Iker estaba a punto de venir hasta el último momento y tampoco pudo venir. Juanjo Benítez, igual, lo mismo digo, o sea, no sé qué ha pasado a la última hora, pero bueno, por lo menos Juanjo ha prometido que el año que viene estará aquí con una ponencia, así que ya adelanto uno de los conferenciantes del año que viene. Estamos un montón de amigos, yo sé que hay muchísimos más amigos que no han podido estar, pero que de alguna manera están con nosotros, y por supuesto no me cabe la menor duda que Fernando también está con nosotros, así que voy a pasar la palabra al que va a moderar la mesa, que es nuestro amigo Miguel Blanco, y a partir de ahora se va a encargar de pasar la palabra, y yo me voy a callar por seguir una brota como la señora del año 2003. Gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. A mí me enseñaron en mi casa que era bueno ser agradecido, pero cuanto más agradeces, más tienes para agradecer. Y yo creo que todos los que estamos aquí, no solamente en esta parte del escenario, sino todos nosotros, tenemos una gratitud con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Él de alguna manera fue el que abrió en este país las puertas al mundo del misterio, supongo, ¿no? Para vosotros también. Yo recuerdo cuando era muy pequeñito, yo estaba ya empezando a hacer radio. No sé si era Más Allá o La Puerta del Misterio, cuál de los dos programas, lo ponían los domingos, a las 7 de la tarde creo que era, ¿os acordáis? En la primera, yo dejaba todo lo que tuviera que hacer. Novia no tenía en aquel tiempo, no sé, lo que fuera. Lo dejaba y salía corriendo, porque era la cita más increíble que uno podía tener, por la sensación de vida, de misterio, de pasión, que daba ver a ese señor raro, con barbas, que estaba ahí en televisión, hablando de los temas que a mí me gustaban y de los que nadie hablaba normalmente en este país. Recuerdo también, tiempo después, pude invitarle al programa, como os digo, yo hacía el programa Nueva Generación, se llamaba entonces, me parecía un ser inalcanzable, ¿no? Y le llamé, don Fernando, ¿podría usted venir? Yo nunca trato de usted a nadie. Desde que me enseñaron que a Dios no se le trata de usted, nunca trato de usted a nadie, pero a él le trataba de usted, ¿no? Don Fernando, ¿podría venir a un programa que hacemos? Y el tipo me dijo que sí, y fui el ser más feliz del planeta, y a raíz de entonces surgió una gran amistad con ese tipo tan increíble. La última cosa, bueno, de las muchas, ¿no?, que os puedo contar, pero tengo que dejar hablar a mis compañeros. Íbamos juntos, yo creo, a unas conferencias, yo no creo que era aquí Albacete, ya pierdo los lugares, ¿no? Creo que era Valdepeñas, nos habían invitado a dar unas conferencias, iba conmigo en el coche, y él me decía, Miguel, ¿tú crees que interesa a alguien lo que cuento, lo que contamos? Dije, Fernando, tío, cuando tú hablas es como si Dios se hubiera aparecido. Él ponía en duda todavía que interesara las cosas que contaba. Cuando llegamos a Albacete había miles de personas que querían hacerse fotos con él, que querían que le contara aventuras. Y dije, ¿ves, Fernando, cómo todavía, a pesar de los 20, 30 años que llevas o que llevábamos en estos temas, la gente se sigue apasionando por lo que él contaba? Así que yo os pediría al principio, allá donde esté, yo sé que él está aquí con nosotros. Ay, se me ha olvidado decir una cosa. No estamos todos los que somos aquí. Hay multitud de gente que le debe su carrera, le debe su trabajo, le debe su posición y no están aquí, pero sí somos todos los que estamos. Así que os pediría para él, allá donde esté, que lo está escuchando, un fuerte abrazo y un fuerte aplauso para él. Y ahora, si me permitís, como tenemos muy poco tiempo, les he echado ya la bronca, les he dicho que tienen que ser breves, voy a ceder la palabra a alguna de las personas que están aquí. Lara, bueno, por deferencia hacia ti, contar, no sé, lo que os haya dejado Fernando de mensaje. No creo. ¿Se me oye bien? Bueno, yo estoy aquí gracias a Pilar Cores, la inmensa mujer que compartió la vida con Fernando. Estoy aquí acompañando a Juana Marín, que compartimos vida también y amistad con Fernando, pero estoy aquí sobre todo gracias a Fernando. Y quiero hablar en nombre de los hombres y mujeres que acudíamos a Fernando porque los demás nos llamaban locos. Yo voy a hablar del doctor Jiménez del Oso.
Tengo 60 años que acabo de cumplir y desde los 0 a los 29 años todo el mundo me llamaba loca. En un momento dado encontré un personaje en Palma de Mallorca que me habló de un doctor, médico psiquiatra, que no llamaba locos a las personas que teníamos ciertas cosas raras. No me pude encontrar con él en ese momento, pero unos años más tarde, la coincidencia de la vida, la sincronicidad, eso que luego me hizo estudiar, pues me hizo encontrarme con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Y la anécdota es que yo entré, me senté y él me miró. Y, ¿saben? Lo único que puedo decir de ese ser humano maravilloso es que su mirada cambiaba la vida de las personas. Por eso hoy estoy aquí. Porque si no hubiera sido por esa mirada, y era un hombre que sabía mirar y sabía ver en un trozo de carbón una obra de arte. Eso es lo que él me dijo. Es una pena que sientas que eres una pequeña chispa de carbón, pero si te das tiempo, seguro que te convertirás en un único brillante. Me convenció y hoy puedo estar aquí sentada dándole las gracias a Pilar Cores, que es el regalo que me dejó la amistad con Fernando. Me dejó a Pilar, a Pablo y acabo de conocer a Fernando. Entonces, en nombre de los hombres y mujeres sencillos que acudíamos a la consulta del doctor Fernando Jiménez del Oso, pues estoy aquí para darle las gracias allí donde está él, que es en el corazón de cada uno de nosotros. Porque la muerte, como han dicho aquí tantas veces, no es una realidad. Yo he pasado muchas veces por eso y sé que la muerte no es más que un viaje de ida y vuelta. Estoy segura que allí donde está, y ahora os quiero contar rapidito una anécdota, en un lugar como este, más o menos parecido en Bilbao, donde yo conseguí reunir a miles de personas en mi locura, le pedí a Pilar y a Fernando que vinieran a ayudarme en mi locura con esas miles de personas. Y entonces todo el mundo quería ver a Fernando y hablar con Fernando. Y él se sentó en aquella mesa y una señora del público le dijo: doctor Fernando Jiménez del Oso, usted que ha viajado tanto, que ha estado por todo el mundo, ¿usted puede decirme quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Y él se la quedó mirando con esa mirada respetuosa, inmensa que él tenía para todos y le dijo: sí, sí puedo, pero ahora no me acuerdo. Gracias. Gracias a ti. Quiero haceros notar que cuando Fernando hacía los programas de televisión, yo modestamente estaba en la radio, estos temas, la mayoría de ellos estaban prohibidos y la gente que hablábamos de ello, pues éramos poco menos que locos, ¿no? Fijaros la valentía que tuvo un psiquiatra que de repente sale en la televisión y arrasa con los programas de televisión. No era como ahora, ¿no? Tan fácil, había tantos canales, ¿no? Pero tuvo mucha valentía de poner en tela de juicio su profesionalidad, que un médico psiquiatra hiciera esas cosas. Durante mucho tiempo él hizo documentales y hubo un señor que le puso música, aunque le he dicho hoy por lo bajini que cuando venía al programa con nosotros decía: Miguel, pásame la música que pones, que es muy buena. Y le decía: pero si tienes a Michel Hugen, que fue durante mucho tiempo la persona que le hizo la música. ¿Qué recuerdas de él, Michel? Hola, pues la verdad es que todo lo que recuerdo de él son momentos fantásticos. Nos conocimos en Barcelona en 1987, personalmente en un congreso que se hacía cada año, y yo fui hacia él y le dije: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Sigo sus programas y tal. Y me dijo: ay, chico, ¿por qué no nos sentamos y tomamos algo? Y yo me quedé parado porque no nos conocíamos personalmente. Y al cabo de un rato me dijo: oye, todo esto es un poco rollo, es pesado, ¿por qué no nos vamos a otro sitio a tomar algo? Y de ahí surgió una amistad increíble y al poco tiempo pues le di entonces mi último disco, y que se llamaba Elixir, que era basado sobre las pistas de Nazca. Y de ahí surgió una fantástica amistad y bueno, hablábamos el mismo lenguaje, nos llevábamos muy bien, y luego ir a Madrid era ir a casa de Pilar y de Fernando, y de ahí surgió también la posibilidad fantástica para mí de hacer la música de series como El Imperio del Sol, En busca del misterio, serie con Juanjo Benítez también, en fin, recuerdos fabulosos. Y francamente, a menudo en casa hablamos de Fernando porque es como si estuviera siempre allí, ¿no? O sea, para mí fue fabuloso. Gracias. Esta noche, permíteme que haga un poquito de publicidad en el programa, tenemos 3 horas, por eso el cambio de hora.
en la última, copiando un poco a Rafa, hacemos un pequeño homenaje también a Fernando de las veces que estuvo en el programa, ¿no? Y en una de ellas cuenta que había hecho una apuesta con alguien, hablábamos de vida después de la vida, de psicofonías, ¿no? De traer la respuesta cuando él se fuera. Paco Azoreino, no sé quién tiene una... ¿Eres tú que tienes una respuesta o una experiencia? ¿Nos la cuentas? Hola, ¿qué tal? Pues sí, justamente una pregunta que nos podemos hacer todos y todas es, vamos a ver, desde que murió Fernando, ¿nos ha dejado algún testimonio? Claro, porque todos sabemos que cuando uno muere, pues quizá sus familiares, también sus amigos, estamos deseando recibir alguna comunicación de esa persona que fue tan entrañable para todos nosotros. Vamos a ver, esto sucedió en el año 2009 y fue en el programa de Luis Mariano Fernández, que creo que aquí prácticamente lo conocemos todos y todas, en su programa llamado Mis enigmas favoritos. Claro, me llama Luis Mariano y me dice, Paco, tengo ilusión por hacer una sesión de Ouija en directo ante las cámaras de televisión. Y yo le digo, vamos a ver, Luis, yo lo veo bien, pero ya sabes que una sesión de Ouija requiere de una concentración, requiere de una relajación, requiere de una llamada telepática y yo pienso que ante las cámaras de televisión, con los cables por en medio, en ese plató de televisión no es tan fácil. Dice, mira, yo te ayudo, yo participo contigo y estoy seguro que va a salir algo muy interesante. Digo, bueno, si tú te la juegas, pues yo también, vamos a ver. Fuimos a hacer ese programa, practicamos un poquito antes, porque sabemos que una sesión de Ouija entre personas que no han practicado antes, pues es una cosa más bien difícil, ¿no es eso? Entonces empezamos la sesión de Ouija y la primera pregunta que yo hago ante esa entidad que se estaba comunicando ya con nosotros fue la siguiente. ¿Reconoce nuestro código Ouija? Y contesta, lo conozco. Digo, vamos a ver, ¿tú conoces este programa? Lo conozco, he estado aquí como tú. Eso significaba que la entidad que se estaba comunicando con nosotros había sido un invitado como yo. Claro, ya Luis Mariano se puso un poquito nervioso porque resulta que le estaba cavilando a ver qué invitados había tenido allí en el programa que hubieran fallecido recientemente, en los últimos años. Y empezó pues a decir nombres como Paco Padrón, como Luis Jiménez, como Fernando Jiménez del Oso, como Enrique Vila y otros. Pero luego haciendo memoria, resulta que pensó que la única persona que estaba allí, en la misma situación que estaba yo, habían sido dos doctores, el doctor Enrique Vila y el doctor Fernando Jiménez del Oso. Bien, pues seguimos preguntando cosas. Y ante la pregunta, por ejemplo, de dinos algo para las personas que estamos aquí, nos suelta así. Tenéis que tener más conciencia en la vida. Recordar que esta mañana Paloma nos ha hablado de la conciencia. Entonces, claro, por esas contestaciones tan sumamente escuetas, pero tan sumamente inteligentes, en el ambiente flotaba la idea de que realmente estamos en contacto ni más ni menos con Fernando Jiménez del Oso. Fue una sesión realmente inolvidable, una noche mágica para todos nosotros y yo estoy seguro que la entidad que se comunicó allí fue ni más ni menos que nuestro queridísimo Fernando Jiménez del Oso. Nos podemos preguntar por qué en aquella noche él se quiso manifestar, por qué nos dio ese testimonio tan bonito. Pues recordemos que él era íntimo amigo de Luis Mariano Fernández, íntimo amigo, yo no diré que de mí, porque yo lo conocí un poquito así, un poquito más alejado, pero resulta que en esa sesión de Ouija estaba una persona que está aquí en la sala, Rosa Mari Paraíso, que hay una cosa bonita y es que en vida Fernando le prometió a Rosa Mari que haría antes o después una sesión de Ouija con ella. Qué casualidad que en esa noche mágica Fernando Jiménez del Oso se puso de manifiesto allí y por fin cumplió su promesa de dedicarle una sesión de Ouija a ella. Bueno, pues fue simplemente una noche inolvidable. Gracias. Hay más amigos que quieren contar algo acerca de Fernando. José Zoro.
Pues yo tuve la oportunidad de conocerle precisamente aquí en nuestra tierra, en Ellín y después en las jornadas del Pardal, a la entrada de la Sierra de Albacete. Y la verdad, después de haberlo visto tantas veces en televisión y tenerlo ahí delante, pues sientes como un impacto, ¿no? Y lo tengo aquí y puedo hablar con él y le puedo preguntar. Y después de conocerle, os puedo decir que él tenía las cualidades de un hombre sabio. Un hombre sabio porque sabía mantener la dignidad entre lo que él era, que era un hombre de ciencia como médico psiquiatra, pero además una persona que mantenía la mente lo suficientemente abierta, pese a su formación científica, como para abordar los temas esotéricos, que en aquel entonces era difícil abordarlos, después de la época que habíamos salido, que prácticamente no existían. Y además de un hombre sabio, era un hombre cercano. No le costaba ningún trabajo en un momento dado y después de haberte conocido en algunos minutos, de, como decía nuestro amigo, tomarse una caña contigo y contarte lo humano y lo divino. Y además era un hombre absolutamente cercano. Siempre que después de conocerte, si tú le necesitabas para lo que fuera, para hablar de las cosas extrañas y ocultas o para tomarte una caña con él y hablar de lo que quisieras, lo tenías ahí. No tenía ninguna dificultad y era absolutamente accesible. Y lo que yo más he admirado de él es que también era un hombre humilde. Humilde porque cumplía algo muy difícil en estos terrenos del misterio, que son a veces muy resbaladizos, porque con facilidad uno se puede ir hacia el más allá, despegando los pies del suelo, de la tierra, de la realidad, o a veces todo lo contrario, ser tan escéptico como para negar lo que no se puede negar, porque lo desconocemos, y él sabía guardar equidistantemente ese equilibrio entre lo que no se ve y lo que uno puede palpar. Y era humilde porque cuando no sabía algo, lo admitía. Él establecía muy bien la hipótesis entre lo que podría ser, lo que era meramente fantasía o lo que era una realidad. Y además tenía esa cualidad de cuando no sabía algo, decirlo. Y otra doble cualidad que yo resalto de él es el científico, que tiene un gran conocimiento, pero además el divulgador, que sabe explicar de una forma muy sencilla y muy asequible para los demás aquellas cosas que a veces eran realmente difíciles. Yo recuerdo en sus programas que abordaba tanto antropología como arqueología, como medicina, como lo que fuese, y a ti te lo explicaba de una forma tan sencilla y tan pasmosa que te acababa embriagando. Esa es la impronta que en mi caso y en mi persona en particular dejó nuestro gran amigo Fernando Jiménez del Oso. Gracias. Daniel Chumilla estuvo, no sé si te ha llegado también alguna de esas supuestas comunicaciones. A mí me han dicho que Fernando, después de que se fue de viaje a ese sitio de vacaciones donde se ha ido, se ha manifestado algunas veces. No sé si a ti te ha llegado algo de ello. ¿Cuál es tu impresión o cuál es el recuerdo que tienes de él? Bueno, sí. No he pedido permiso a Pilar para hablar de esto. ¿Nos das permiso, Pilar? Vale, nos ha dicho que sí. Una de las primeras manifestaciones que tuve con él me impactó mucho, porque en una meditación le vi y no vi al doctor Fernando Jiménez del Oso en la medida que lo veíamos siempre en la televisión, sino pues una persona iba vestido con una chupa de cuero, cosa que dije, Dios mío, esta meditación se me está yendo la pinza, ¿no? Y me dijo, sí, soy yo, y dile a Pilar que me la pongo, que me gusta. Y vi a Pilar en su casa y digo, oye, Pilar, mira, me ha pasado esto, tengo que contártelo. Y me dice Pilar, no me digas que lleva la chupa. Una chupa de cuero que estaba muy vieja, pero que le tenía mucho cariño y que a Pilar no le gustaba que la llevase, y ahora en el otro lado, pues la lleva porque Pilar no le puede mandar que no se la ponga. Perdóname, Pilar, porque he contado esta intimidad. El doctor Jiménez del Oso era una persona mágica y todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro.
Ninguno olvidaremos su mirada misteriosa, su voz hipnótica, pero lo que yo quiero compartir es que era una persona mágica no solamente delante de la cámara, sino también detrás de la cámara. El que no era el doctor Jiménez del Oso, el que era Fernando, era mágico. Y lo que le hacía especialmente mágico era su humanidad, su sencillez. Y voy a contar otra anécdota que para esta sí me ha dado permiso Pilar. Una mañana Pilar se levanta y baja al salón y se encuentra a la mesa con 2 cubiertos, 2 copas de vino. Habían cenado 2 personas y una de ellas no era Pilar. Así que cuando Fernando se despierta, le pregunta a Pilar: oye, ¿quién ha estado en casa? ¿Tú has cenado con alguien? Dice: sí. ¿Pero con quién? No, es que invité a cenar a un mendigo. ¿Cómo? ¿Que has traído a casa a un mendigo? Dice: sí, es que estaba en la calle y me intentó atracar. Y yo le dije: ¿pero por qué me vas a atracar, hombre? Yo te invito a cenar, vente a casa. Y estuvo en casa de ellos, Fernando le preparó cena, cenaron los 2, y ese hombre le explicó su vida, sus tristezas. Y en su empatía, Fernando le dijo: mira, seguro que tienes solución y puedes mejorar, y la forma de mejorar tu vida no es atracar, no es delinquir. Si necesitas dinero y en este momento estás en la calle, no tienes trabajo, en esta zona, una forma de que puedes ganar dinero es cuidando de los coches que aparcan en doble fila. La gente confió en ese mendigo durante años las llaves de su coche. Ese hombre pudo tener una vida digna. Y eso fue gracias a que esa noche Fernando le dijo: no me atraques, te invito a cenar. Así era Fernando. Más compañeros que han crecido un poco a la sombra de Fernando Jiménez del Oso. Nacho Ares, bueno, compañero de la radio, de televisión, una de las personas que más sabe de Egipto. Que, no, yo también creo que le enseñaste a él cosas, ¿no?, de Egipto, como a mí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué aventuras vivisteis con él por ahí, los mundos? Pues muchas y divertidas y fantásticas aventuras, ¿no? Yo creo que el común denominador de todos los que estamos aquí es que en el momento de conocer a Fernando Jiménez del Oso, ese personaje, ese icono del mundo de la televisión, que yo por lo menos, que soy del año 70, crecí durante la década de los 70 y los 80 viendo los domingos su programa de televisión en aquel canal mítico del UHF, y que de alguna forma pues todos nos embebimos y todos aprendimos y todos estudiamos y tuvimos las inquietudes suficientes como para seguir aprendiendo un poco más en libros, en lo que había en aquella época, ¿no?, que no era Internet. Bueno, pues quizás habíamos idealizado mucho la figura de Fernando Jiménez del Oso como una persona lejana, muy sobria, un viejo profesor. Y en el momento en que lo conocías, él se encargaba, yo no sé si de tantas veces que había visto esa forma de que le trataban en el primer contacto que tenía con el agente, pues se encargaba de romper el hielo, ¿no?, de romper el hielo y, como decía Daniel ahora, mostrarse como el verdadero Fernando que era, la verdadera persona, una persona muy cercana, muy humilde, con muchísimas ganas de aprender. Yo recuerdo una de las anécdotas que yo tengo muy vivas con él, o sea, en realidad no es una anécdota divertida ni nada parecido, ¿no? Pero yo recuerdo, estábamos también con Pilar en la terraza de un barco grabando en el 99, creo que fue en Egipto, y yo le dije a Fernando, y digo: joder, tío, si me llegan a decir hace 10, 15 años que iba a estar trabajando contigo, es que no me lo hubiera creído, ¿no? Y una de las principales virtudes que tenía Fernando era dar la posibilidad de que siguieran sus pasos personas muchísimo más jóvenes que él.
pues de alguna forma, pues antes lo veíamos en una fotografía, ¿no? Iker Jiménez, Bruno Cardeñosa, Fernando Contreras, Lorenzo Fernández, muchísimos hemos empezado a su sombra y siguiendo un poco la estela de ese gran personaje de la historia de la televisión y de ese gran ser humano del que todos hemos podido disfrutar un montón de años, no solamente delante de las cámaras, sino también detrás de ellas, ¿no? Que yo me quedo un poco más con esa sensación más personal, más cercana, pues que me ha creado, me ha permitido generar vínculos afectivos muy grandes, pues sobre todo con Fernando, con su hijo, con Pilar, que está ahí en primera fila grabándome ahora. Y aquí vemos un poco el lado más divertido de Fernando, ¿no? En una de esas grabaciones que me dijo, Nacho, hazme de parasol, ¿no? Estábamos a la entrada del templo de Karnak y yo todo orgulloso, porque para mí era un honor hacer de paraguas para el doctor Jiménez del Oso, ¿no? Para Fernando. Yo creo que eso es un poco la idea que todos hemos mantenido, un poco intentar mantenerla viva, ¿no? de su figura y del cariño tan increíble que demostraba, ese sentido del humor. También otra historia, yo cuando fui director de revista de arqueología, en una ocasión me llaman por teléfono desde la centralita y me dicen, oye, que aquí hay un señor que se llama Howard Carter que quiere hablar contigo. Howard Carter es el descubridor de la tumba de Tutankamón, ¿no? Yo sabía inmediatamente que ese no podía ser otro más que Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Ese es el recuerdo que me llevo un poco en el corazón de él y que estoy convencido de que todos nosotros que estamos aquí en el escenario y otros que no han podido venir, pues seguramente no, seguro tienen ese maravilloso recuerdo de Fernando, que como yo siempre le ponía, que yo también un poco cachondo, ¿no? Le ponía las firmas de las dedicatorias de los libros. Si vais a su casa y lo leéis, veis para Fernando Jiménez del Oso Panda, ¿no? Que era un poco como yo le llamaba, ¿no? Y me decía Capullo, siempre estabais con la misma, ¿no? Un personaje muy carismático, muy cariñoso y que, como decía antes, él supo romper ese hielo para que años después el recuerdo que yo tengo de Fernando no es ese personaje misterioso, esotérico, arcánico que había a través de la televisión blanco y negro, sino el cariñosísimo Fernando que tuvimos la posibilidad de compartir durante muchísimo tiempo. Otro personaje que supongo que ha aprendido mucho de Fernando y a su sombra es Pablo Villarrubia, compañero de la televisión, periodista, viajero también. ¿Qué nos cuentas de Fernando, Pablo? Muchas gracias, Miguel. Genial. Mire, yo creo que tengo una ventaja sobre todos vosotros, porque cuando conocí a Fernando, yo no lo conocía de televisión porque yo vivía en Brasil, era el año 89. Entonces, claro, no lo tenía idealizado y yo no sabía quién era Fernando. Bueno, miento. Había unos fascículos que yo compré allí en una librería de viejo que eran en portugués de Fernando, contando historias de ovnis y tal. De ahí tenía la única referencia. Y claro, me llaman un día a la redacción del periódico City News, donde yo trabajaba haciendo una columna sobre misterios, y me dice una amiga que tiene una editorial que llevaba el tema de prensa, mira Pablo, hay 2 españoles aquí en San Paulo y creo que te va a interesar hablar con ellos porque tú tratas de misterios, tal. Uno se llama un tal JJ Benítez y el otro un tal Fernando Jiménez del Oso. Bueno, sí, uno me suena y el otro escritor. Pues mira, que voy allí a la redacción y tal cuando me digas y voy a entrevistarlos. Pero primero quedé ahora me acuerdo, avenida Brigadero Luis Antonio, allí en el centro de San Paulo, caótico, una ciudad de 20 millones de habitantes, y quedo con él en un hotelillo, no era de los más caros, ¿no? Porque Fernando estaba rodando En busca del misterio, la mítica serie, creo que Michel puso, ¿no? la banda sonora, ¿no? Impresionante, y claro, estaban rodando, y voy allí, voy a entrevistar a Fernando primero, y me sorprende aquel hombre, porque empiezo a hablar con él, y no sé, el tono de voz, la forma como me contaba las historias. Entonces él hizo una entrevista para el periódico, y al final aquella cosa que te cae bien una persona ya de primeras, y creo que yo le caí bien, y me dice, Pablo, tú estás aquí en San Paulo y tal, ¿quieres ser corresponsal de la revista o colaborador de la revista Más Allá aquí en Brasil? Pues yo encantado, y yo le trataba siempre de don Fernando, porque allí en Brasil es normal decir señor, señora, que lo habitual como si fuera equivalente don, ¿no? Que le hacía mucha gracia. Dije, sí, Fernando, yo encantado, ¿no? Me firmó una revista Más Allá, me la tengo guardadita en casa, y escribió Pablo, corresponsal y tal. Y aquello me creó una ilusión tremenda, y de hecho, yo creo que en buena parte
yo estoy aquí en España, gracias a don Fernando, porque me crió esa ilusión de que había algo más allá, nunca mejor dicho, y estando, y que podría venirme a España un día, y de hecho me vine en el 92, contacté con él, me puse a escribir, me acuerdo, para Espacio y Tiempo, y eso fue espectacular. Y solo para concluir la historia brasileña, había algunas imágenes aquí que pasé a Rafa, de cuando él estuvo grabando Gasparetto, el gran medium allí brasileño, haciendo las pinturas. Y me llamó mucho la atención su comportamiento, el comportamiento de Fernando, porque él se quedaba, era muy observador. Había una imagen ahí muy chula de Fernando mirando, ¿no? Y también meditando sobre lo que hacía Gasparetto, que se embadurnaba, se tiraba sobre los cuadros, sobre el lienzo, y hacía supuestamente obras de Picasso y de grandes pintores, ¿no? Y me encantó verle cómo dominaba aquella situación, él manteniéndose alejado, al mismo tiempo que controlaba todo. El cámara, había unas cámaras ahí gigantescas, creo que eran 36 milímetros, películas todavía, rodaban. Y era genial porque él iba en un autobús junto con otros compañeros, y creo que 12 personas viajaban por toda la América para hacer esa serie. Eso me impactó mucho, y ver a Juanjo Benítez allí también sobre el escenario. Fuimos a comer y digo, aquella cosa que dices, este hombre tiene algo especial, y sin conocerlo de televisión. Y después, claro, cuando vine a España, ya vi cómo actuaban los programas, empecé a ver los programas antiguos de él, los programas de Perú, de México, y es cuando ya empezamos a colaborar con Espacio y Tiempo y Enigmas. Lo único que quiero decir es que, claro, viendo ahora a Fernando hablando aquí, es como si nunca se hubiera ido, ¿no? Eso es la sensación que tenemos muchos de nosotros. Y quiero decir al querido amigo Fernando que fue el culpable de que yo esté ahora aquí y tan feliz de mi vida, ¿eh? Muchas gracias, y gracias a Fernando especialmente. Fernando, como os decía, cambió la vida a mucha gente. Pedro Amorós, ¿tu experiencia con él? La verdad es que yo no podría parar de hablar de Fernando, ¿no? Hemos vivido muchísimas experiencias juntos, muchas, pero voy a contar primero cuando yo recuerdo, yo me crié, yo era pequeño, muy pequeño, y me dormía en el sofá. Mi padre me veía, sabía que tenía el ojo abierto y este ojo cerrado para que él pensase que yo estaba durmiendo, pero yo estaba viendo los programas de Fernando cuando ya que hacía, ¿no? Ese fue mi primer contacto con el misterio. Luego un día estaba en casa tranquilamente y yo trataba con el tema de psicofonías y todo eso, suena el teléfono y me aparece don Fernando. Y yo digo, dígame, y aparece la voz de Fernando. Digo, ostras, esta voz me suena mucho. Dice, soy el pájaro loco. Pero así me lo dijo. Y digo, bueno, doctor Jiménez del Oso, no sabía cómo llamarle. Y bueno, total, ese fue el principio de una grandísima amistad, ¿no? Con Fernando he hecho muchas cosas. Tengo dos anécdotas muy rápidas que voy a contar que fueron impactantes para mí. La primera, que estará Pilar, que se acordará todavía por ahí, y vea. Voy a contarlo, Pilar. Es muy gracioso. Estaba en casa de Fernando, estaba Pilar, estaba Chicho Ibáñez Serrador, Bea, la mujer de Chicho, y estábamos ahí. Y en eso que, bueno, cojo un vaso de agua y me pongo un poquito de agua, y bueno, nos quedamos Chicho, Fernando y yo, y no sé cómo estábamos ahí solos debatiendo entre el bien y el mal y hablando de cosas misteriosas, por supuesto. Y de repente vemos que en el agua empieza a flotar algo extraño. Hostias, perdón, un ectoplasma. Bueno, entre Chicho y Fernando se armó la gorda. Y yo estaba alucinado y digo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido? Era como una cosa extraña que flotaba. Bueno, me dice Fernando, esto tenemos que analizarlo. Bajamos bajo, nos ponemos en su estudio, cogemos un magnetofón. Pedro, hay que grabar psicofonías. Bueno, 2 horas grabando psicofonías. Ahí no salía nada. Y en un rato salió algo raro y lo primero que dice Fernando, dice, me cago en tu padre. Y digo, coño, ¿qué dice? Y dice, no, que dice que me cago en tu padre. Total, baja Pilar y dice, ¿qué narices habéis hecho que os habéis puesto agua en el vaso de la leche de Pablo? O sea, claro,
Bueno, era algo increíble. Y recuerdo otra anécdota que me dejó muy marcado. Cuando publiqué mi primer libro sobre psicofonías, yo me llevé a Fernando, lógicamente, para que me lo presentase, y yo hacía un programa de televisión, estábamos grabando un programa de televisión en Alicante, y en Alicante hay un parque de atracciones muy bonito que es Terra Mítica, en el que hay una pirámide, a lo mejor si han ido ustedes allí pues lo verán, una pirámide muy bonita, Nacho, hay que ir a investigarla, ¿eh? El caso es que aquello es una atracción de feria, pero es preciosa y sobre todo como planos para hacer un programa, para el programa de la noche que estábamos preparando, era increíble. Total, pedimos autorización a Terra Mítica, nos ponen varias personas y haya que, de alguna manera, vayan la entrada para que no entre la gente, los pasajeros de la pirámide, ¿no? Los turistas, que hay muchos en Benidorm. Total, que allá que vamos, viene el realizador, bueno, tenéis que bajar aquí, tal cual. Y había un momento en la pirámide que hay una excavación, Nacho, que están imitando a Howard Carter en el momento del descubrimiento, bueno, es muy bonita. Y hay una escalera de madera que bajaba. Total, me voy a poner de pie. Yo bajo la escalera, baja, y yo le digo a Fernando, digo, lleva cuidado porque la escalera no es muy segura porque es un atrezo. Allá que baja Fernando, y conforme baja, nos quedamos bajo, viendo la arena, era una atracción de feria, ¿eh? Vamos a ver. Y en ese instante, alguien llega por detrás, porque el realizador y el iluminador se habían ido, habían grabado ya, se habían ido, y se lleva la escalera. Yo miro para arriba, veo 4 metros de altura, veo a Fernando, Fernando me mira, dice, Pedro, nos han jodido. Total, no se le ocurre otra cosa al señor de la entrada que quitar la valla. Y empiezan a pasar visitantes. Imagínense ustedes el foso y los señores que iban por ahí pasando miedo y de repente se asoman al foso, me ven a mí y ven a Fernando, bajo. Claro, en ese instante fue algo increíble, porque la gente decía, ostras, si es el doctor Jiménez del Oso. Y yo miraba, Fernando me miraba y me dice, esta me la vas a pagar, Pedro. El caso es que fue una experiencia inolvidable, pero es que ese era Fernando. ¿Yo qué voy a decir? Ya han dicho mis compañeros y amigos que, bueno, quién era Fernando, ¿no? Pero Fernando era todo cariño, todo amor. Y lo llevamos todos dentro un poco de una forma muy especial, porque Fernando siempre ha formado parte del misterio y, desde luego, siempre formará parte de todos nosotros. Y gracias. Gracias, Pedro. Otra de las personas que ha compartido experiencias con Fernando es este señor que tengo a mi izquierda, Ricard Bru. ¿Qué viviste con él? Bueno, viví muchas cosas desde finales de los 80. Tuve la ocasión de hablar, sobre todo de términos de investigación, porque Fernando se dividía en diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos era el divulgador, que era fantástico, pero también él tenía mucha inquietud. No solamente era un divulgador y ya está, es que él tenía inquietud, una inquietud intensa. Él me animó a hacer la experiencia del año 93. Él había estado con Delgado y habían estado filmando todo, las cámaras de descarga, todo. La Gran Pirámide. Sí. Y ahí surgió el hecho de hacer regresiones en todas las cámaras. Eso se hizo en el 93. No se trata de hablar de mí, sino de Fernando, y por lo tanto no me extenderé, ¿no? Pero lo hice gracias a él, ¿no? Pero ahora, todos habéis hablado y era entrañable. A mí me enseñó a hablar, porque oías hablar a Fernando y era la cultura. Es que cuando hablaba él, decías, ay, este señor da gusto escucharlo, porque diga lo que diga me interesa, ¿no? Eso era así, era ese tono, esa dicción, ese léxico, era increíble. Pero además de eso, algo quiero poner de un poco, hoy estamos en este congreso, está aquí Rafa, bueno, y como siempre Miguel, pero hubo el 2001, el año 2001,
fue el primero. En el primero, pues sí, la mayoría también estabais, ¿eh? Y en ese congreso, antes ha hablado Paco Azorín de una comunicación Ouija post-mortem, es decir, cuando él ya se había ido de viaje. No, pero es que él realizó este experimento, y tú te acordarás, Pedro, porque además se lo propusimos nosotros, que él accedió e hicimos una hipnosis regresiva en el 2001. No sé si todos los que estáis aquí estuvisteis en el 2001 en Ellín. Muchos sí, ¿no? No todos, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo, 13 años. Se hizo una hipnosis regresiva con esas personas en regresión. Fernando Jiménez del Oso, con Pedro y con otros, con Paco, arriba, en el piso de arriba, no al lado, se hizo una comunicación telepática sintonizando con la regresión de esos sujetos. Increíble, se grabó todo en vídeo, salieron muchas cosas, la mayoría se han olvidado, pero muchas han pasado. Conviene repasar. Esa experiencia en vivo era el investigador, el señor que se iba al Perú a ver los paracas, a hacer su teoría sobre los paracas, que tú te acordarás, que era una especie de paracaídas que él había visto, y el señor que hacía tantas cosas. Por lo tanto, me quedo, ya que hemos tocado Egipto, no quiero extenderme y decir algo que, bueno, que eso lo sabe muy bien Nacho, el ser en Egipto tiene varios cuerpos, ¿no? El Kaibit, el Jamenit, el Saú, y hay uno que es el Rem. ¿Qué es el Rem? El nombre. Y hay una pequeña acotación en la escritura jeroglífica, dice: el individuo sigue vivo mientras siga vivo su nombre. Seguro que Fernando está vivo hoy aquí, porque ¿quién va a olvidar su nombre? Nadie. Rafa, no te vas a escapar. Tú has sido el culpable de que muchos de nosotros nos hayamos reunido año tras año, 10 años ya. ¿Qué viviste o qué puedes recordar de Fernando? Y casi terminamos. Bien, yo voy a contar una experiencia que tuve con Fernando, porque Pilar también me dio permiso para contarla. Porque Pilar también es protagonista de esa experiencia, y además fue una experiencia después de que él se despidiera, por lo tanto va a pegar muy bien en este congreso, ¿no? Es la primera vez que la cuento en público, lo hablamos este verano, la conté en Petit Comité y aproveché para pedirle permiso para contarla en este congreso. Esto ocurrió poquitos meses después de que Fernando nos abandonase, ¿no? Estábamos en casa de Pilar y yo por aquella época estaba un poco pachucho, tenía muchas tensiones y demás, y me dice Pilar: mira, si quieres te hago una relajación y te vas a encontrar mucho mejor. Digo, pues venga, vamos a ver. Siéntate, ponte cómodo. Yo la verdad es que soy una persona que visualizo muy bien y entro en relajación muy fácilmente y no me cuesta ningún trabajo. Y me dice Pilar: mira, pues lo típico, ¿no? Relaja el cuerpo, los pies, los brazos, etcétera. Y ahora vas a localizar un sitio agradable, en el mar, en la montaña, donde tú te sientas a gusto, si lo conoces mejor, y te vas a quedar ahí tranquilo. Y yo con muchísima facilidad me desplacé a una montaña que está cerca de Ellín, que hace tiempo que no voy, pero bueno, antes iba con frecuencia. Es una montaña no muy alta, pero que hay una puesta de sol preciosa. Y nada, me situé allí de insofacto, empecé a notar el calor del sol en la piel, la brisa del viento, y estaba relajado, estaba perfecto, estaba en la gloria. ¿Y qué pasó entonces? Que apareció Fernando por allí. Claro, yo me quedé de piedra porque, hombre, vamos a ver, estaba en casa de Fernando, no se me iba a aparecer Antonio Machín, pero claro, estaba tan relajado que lo que menos me esperaba yo es encontrarme a Fernando allí. Y Fernando apareció por ahí andando, se pone delante de mí, sonríe, dice: hola, Rafa. Y yo, claro, yo creo que Pilar tuvo que notar que me ponía nervioso, aunque estaba relajado, porque es que de verdad que yo no me esperaba encontrar a Fernando. Yo estaba totalmente con la mente en blanco. Y me dijo: estás en mi sitio. Yo me quedé. Pilar, a esto que me saca de... Se ve que me vio nervioso, no sé.
dice, venga, vas a empezar ya a despertar, tal y cual. Claro, Fernando se fue y yo me desperté. Claro, yo me despierto y digo, joder, yo esto a Pilar no se lo cuento, porque claro, yo no sé cómo le iba a sentar a Pilar que yo le contara que en mi relajación había aparecido Fernando por allí. Hacía muy pocos meses que nos había dejado. Yo digo, si lo mismo se lo cuento, me manda pastillas y me dice, tú estás peor de lo que yo pensaba. Total, que me esperé hasta el final, cuando ya nos íbamos de casa de Pilar. Y ya digo, echarle valor y se lo voy a contar y que sea lo que Dios quiera. Digo, mira Pilar, pasa esto. Cuando estaba relajado, me apareció Fernando. Y dice Pilar, ah, sí, sí es que le he dicho, anda, pasa y dile a Rafa algo. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Dice, sí, le he dicho, pasa y saluda a Rafa. Y yo me quedé, y me lo dice con esa naturalidad. Dice, y es que mira, me ha dicho, estás en mi sitio. Dice, claro, estaba sentado en el sofá, en el sillón de Fernando. Yo os puedo asegurar que yo no sabía que era el sillón de Fernando. Y si estaba sentado en su sillón. Me quedé, claro, lo que decía esta mañana Emilio, inmediatamente empiezan los filtros, ¿no? Claro, si estás en casa de Fernando, por lo que he dicho antes, se te aparece Fernando. Aparte, si estás relajado, por lo mismo tenías una conexión telepática con Pilar y te estaba pasando. Le pasas todos los filtros para intentar justificar que Fernando no era el que se aparecía en ese pensamiento. Pero esa experiencia yo os puedo asegurar que fue así y que, bueno, pues no sé si Fernando podía haberme dicho estoy muy bien, no estoy muerto, cualquier cosa por el estilo, pero quiso darme una señal, es decir, estás en mi sitio, yo no sabía que era su sitio, y luego constatar con Pilar que era el sillón de Fernando donde él se solía sentarse. Pues esa es mi experiencia. Y ya casi para terminar, a mí Fernando es una de las pocas personas que me enseñó algo que otros me habían dicho, ¿no? Que cuando uno es muy grande, muy grande, muy grande y sobre todo auténtico, es cercano y humilde. Él es el máximo ejemplo que he encontrado de ser humano que era así. Y todos nosotros, al menos yo, me siento muy afortunado de haber compartido algunos momentos de mi vida con él. Chicos, hemos tenido mucha suerte de haberle conocido, igual que vosotros. Así que allá donde esté el maestro, que como decía Ricardo, mientras su recuerdo siga estando, está vivo, gracias, eres un cachondo y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Bien, pues muchísimas gracias. Os voy a pedir que sigáis sentados ahí y voy a pedir a Pilar y a Fernando que suban aquí arriba al escenario, por favor. Sandri, que tiene que estar por ahí. Bien, os hago subir porque hay un artista gallinero que os ha querido obsequiar con una talla de madera, un regalo que os ha hecho. Entonces, yo no se lo voy a dar, claro, le voy a decir que salga él y que os lo dé, porque ha sido el autor de esa talla. Es un recuerdo de los congresos Vida después de la vida. Representan, bueno, que lo explique él. Se llama Alejandro Barra. Bien, y aprovecho también, claro, por lo que decía anteriormente, no quería hablar e interrumpir lo que era el homenaje. Por supuesto, daros las gracias por estar aquí, porque de verdad que es un lujo teneros siempre y, bueno, como decía por ahí, los compañeros, pues sois el ejemplo de que Fernando sigue vivo, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el homenaje que con tanto cariño hemos preparado. Y vamos a aprovechar también para dar las gracias a las personas que han intervenido en este homenaje, aparte de todos los amigos de Fernando y otros muchos más que no han podido venir, pues a los músicos, a Sofía Sánchez García, José María Bernard, Daniel Alarcón, Víctor Manuel Guerrero, Asunción Rico Ruiz, Irene Rico Ruiz, Joaquín Martínez, Ana Irene Vivas,
Javier Ignacio Córdoba, Esperanza Sanchís, María Nazaret Martínez, José Alberto Pellicer, Asunción Ruiz, Pablo Avellán, Sergio Martín, y David López, Antonio del Carmen López y José Ignacio. Ellos son los músicos de la Orquesta de Cámara de Murcia que se han ofrecido a venir para darnos... Muchísimas gracias a ellos. Luego las personas que han interpretado esa coreografía tan bonita del Canto de los Pájaros de Casals, Carmen Lorente y su compañero Rodrigo Santos, también un fuerte aplauso para ellos. Y bueno, el homenaje continuará después con el concierto de Mitchell, que tiene que ponerse a preparar. Nosotros nos vamos a ir a cenar. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Pilar, a Fernando y a todos los invitados. Y nos vemos aquí dentro de un poco. Hasta luego. Yo voy a decir una cosa. A ver, que quiere hablar Pilar, un momentito. Yo solo quiero añadir una cosa que no ha dicho nadie. Es que además era guapísimo.